Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Mi nombre es Julián y esto es Pillando Capazo, la sección de debate de Radio Monotes. Empezamos, principiamos, comencemos. En tanto en os Pirineus a cultura resistindo a baixo pero el resiste treballando nuestros sueños a Chelentilera, más esta ciudad de benito salista sociedad y cara mi vida en estos lugares por mi amor y a mi libertad. Ahorita de las carreras, ahorita de las carreras, revolución. El colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en 2006 trajo consigo una crisis financiera que tuvo repercusiones a nivel mundial a partir de 2008 con la caída de Lehman Brothers como primera pieza del dominó y que acabó por arrastrar al resto de economías a la crisis, mostrando las debilidades de un modelo económico de casino basado en la financiarización y en particular de un sector inmobiliario montado para la especulación y no para la garantía de un derecho básico como es el acceso a la vivienda. En España, esta crisis se tradujo en ajustes austericidas mediante devaluación salarial y precariedad con recortes, reformas laborales y con el corolario de la modificación del artículo 135 de la intocable e inmodificable Constitución de 1978, que prioriza el pago de la deuda y sus intereses al de servicio y políticas públicas en favor de las mayorías sociales. Las consecuencias ya son conocidas: aumento del paro, temporalidad y precariedad con un 27% de paro y más de un 50% de paro juvenil. Ante esta situación, los impagos de hipotecas no tardaron en aparecer y con ellos los desahucios y lanzamientos hipotecarios. El derecho y acceso a una vivienda se convirtió en el centro de la agenda mediática y política con la aparición de plataformas como Stop Desahucios o Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que hacían político y colectivo un problema que hasta el momento decían que había que vivir en soledad, con vergüenza y como un fracaso individual, sin cuestionar en ningún caso la especulación inmobiliaria y la falta de implicación de las instituciones en la garantía de una vivienda digna. Más de una década después, la situación de la vivienda, lejos de mejorar, no para de empeorar. Pandemia mediante, el mensaje oficial del Gobierno es que se han prohibido los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros básicos, pero cada semana vemos cómo se siguen produciendo lanzamientos. Al problema del precio de compra de la vivienda promovida por la especulación de la banca y los fondos buitre se le suma un encarecimiento del alquiler, especialmente impulsado por los procesos de gentrificación y turistificación que ha acompañado el boom de los pisos turísticos en entornos rurales y urbanos. Mientras, la nueva ley de vivienda entra en tramitación parlamentaria acusada de insuficiente y de falta de ambición por la PA, los sindicatos de inquilinas y otras 120 organizaciones sociales y sindicales, solo con la esperanza de que en las enmiendas algunas de las demandas exigidas por el movimiento en defensa de la vivienda sean incluidas tras tumbarse el pasado diciembre la propia ley de garantía del derecho a la vivienda digna que estos colectivos llevaron al Congreso de los Diputados. Para charlar de todo ello, del derecho a una vivienda digna en nuestros pueblos y ciudades, contamos hoy en Pillando Capazo con Xandru Sánchez, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Fraga. ¿Qué tal, Xandru? Bienvenido. Hola, buenas. Con Nayara Selva, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Zaragoza. ¿Qué tal, Nayara? Bienvenida. Hola, buenas, muchas gracias. Gracias a ti. Con Javier Vadillo, del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Hola, buenas. Y por último, con Irma Brasco, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valdebenasque. ¿Qué tal, Irma? Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Gracias a ti. Pues vamos a comenzar hablando de un bloque que hemos titulado Desahucios. Y es que, a pesar del mensaje oficial de la paralización de desahucios sin alternativa habitacional, como comentábamos en la editorial, los lanzamientos siguen estando a la orden del día. La semana pasada, sin ir más lejos, fue noticia el desahucio de José Manuel y Amparo, un matrimonio octogenario de Carabanchel que llevaban viviendo en esa misma casa más de 50 años. En 2008, la excusa para practicar desahucios era pagar las consecuencias de haber vivido por encima de tus posibilidades, y ahora lo es el invento de la epidemia de ocupas. Los relatos cambian, pero los beneficiarios no. El rentismo, la banca y los fondos buitre continúan pasando por encima de los derechos de todos, todas y todes a una vivienda digna. Para muestra, un botón: la denuncia de la semana pasada por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Fraga de la venta masiva de viviendas de familias desahuciadas a fondos buitre. Mientras tanto, la tan esperada nueva ley de vivienda llega con retraso y nace con insuficiencias. Desde Radio Monotes os preguntamos: ¿ha cambiado algo en estos 14 años de manifestaciones y paralización de desahucios? ¿Estamos mejor o peor que hace una década? ¿Cómo revertir esta situación? ¿Cabe alguna esperanza con la nueva ley de vivienda? Empiezo contigo, Nayara. Bueno, pues muchas gracias.
A la pregunta de si ha cambiado algo en estos 14 años, o sea, ciertamente sí, han cambiado las cosas, ¿no? Sí que es cierto que el análisis que hacemos, al menos en la plataforma Afectados por la Hipoteca de Zaragoza, es que, como bien has dicho en la introducción, el problema estructural, el problema de base, no ha cambiado porque, de nuevo, la banca sigue especulando, las instituciones le siguen sirviendo de sostén, pues ya no solo a la banca, ¿no?, sino pues a los fondos buitre que se han creado expresamente como agujeros negros de la banca, ¿no?, a las inmobiliarias, a las constructoras, con lo cual sí que es cierto que las cosas han cambiado, pero a la vista está de que sigue habiendo desahucios. De hecho, bueno, desahucios, abusos bancarios, de nuevo de hecho, estaba habiendo un repunte también en hipotecario, ¿no?, y esto me parece que es bastante importante. Pero yo sí que, con respecto a todas las preguntas que has hecho, sí que creo que una de las cosas fundamentales en el movimiento de vivienda, porque indudablemente la situación ha cambiado, aunque el problema de fondo no, pero el movimiento de vivienda, con lo cual, también ha cambiado. Y una de las cosas que creemos que ha sido determinante a la hora de acallar o acolchar de alguna manera el movimiento de vivienda fue sobre todo la moratoria hipotecaria del 2013, ¿no? Ya en su momento el gobierno del Partido Popular, precisamente para acallar todas las movilizaciones que se estaban haciendo desde las plataformas de vivienda, que sí que es verdad que llevan varios años peleando y luchando por unas consignas muy concretas, que además no iban a por el todo, haciendo una especie de autocrítica, ¿no? No iban a por el todo, sino a por unas concesiones bastante concretas, como podemos ver, pues la dación en pago, ¿no?, que es verdad que todavía se sigue reclamando, pero también teniendo en cuenta que una cosa es lo que pase con la vivienda, ¿no?, y otra cosa es lo que pasa después de la vivienda, sobre todo en hipotecario, que o sea, ciertamente es favorable entregar la vivienda a cambio de la deuda, pero luego, ¿qué es lo que pasa con la alternativa habitacional? Que es un poco lo que has planteado anteriormente. Y entonces, hilándolo un poco, esas concesiones se quedan cortas, ¿no? Y las instituciones, lejos de estar ampliando el parque público, que es uno de los principales problemas ahora mismo en el Estado español, la falta de vivienda pública, lo que están haciendo es, pues, lejos de todo eso, servir y seguir sirviendo de sostén de los beneficios bancarios. Lo hemos visto muchas veces, ¿no? O sea, la moratoria hipotecaria del 2013 es evidente, pero es que lo hemos visto recientemente también con el decreto antidesahucios, que a cambio de paralizar temporalmente los lanzamientos, que básicamente es, bueno, le digo a la familia que estamos durante 5 o 6 meses o lo que duren las prórrogas con el lanzamiento parado, pero no pasa nada porque la banca, mientras tanto, sí que, y a los rentistas, ¿no?, sí que se les sigue insuflando ese dinero, esas compensaciones económicas. De tal manera que, mientras los beneficios de la banca y los rentistas permanecen constantes y el coronavirus parece que no deja huella, para las familias trabajadoras, al final, claro que lo hace, porque simplemente es el aplazamiento de la agonía. Entonces, bueno, no sé cómo lo verán el resto de compañeros, y he dicho ahí un poquito desde la visión de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Pues Zaragoza, vaya. Se abre el turno de palabras. Andrew, Javier, Irma. Sí, bueno, aquí lo que sí estamos notando es, por una parte, una bajada de lo que es los desahucios de tema hipotecario, pero una subida espectacular desde hace 2 años para aquí de lo que son los desahucios de alquiler y el tema de la ocupación. ¿Vale? Y por otro lado, pues lo que habíamos denunciado esta semana, la venta indiscriminada, sobre todo por parte de BBVA, de viviendas a fondos buitre. Este fenómeno se está produciendo aquí, por lo menos aquí, yo en las ciudades grandes no os lo sabría decir, pero aquí se está produciendo aproximadamente desde el año 2017, ¿vale? Cuando pues BBVA hace una venta masiva de vivienda al fondo Cerberus. A partir del 2020-21, pues también está haciendo una venta masiva al fondo Intrum, y además lo perverso es que lo está haciendo para reabrir ejecuciones hipotecarias o procedimientos de desahucio que estaban archivados o incluso paralizados. Que lo que se ha progresado estos años es sobre todo en el aumentar la fuerza de lo que es el movimiento de defensa del derecho a la vivienda a nivel de paz y ahora con el sindicato de inquilinos. O sea, el tema de
de los colectivos y la fuerza pues ha aumentado, pero la vivienda pues sigue siendo algo que es un objeto especulativo, no es un derecho, sino que sigue siendo un objeto de especulación y no un derecho que tendrían que tener las personas, sobre todo la gente más desfavorecida. Entonces el fondo de la cuestión no ha cambiado, sigue habiendo desahucios, sigue habiendo especulación, una especulación impresionante con la vivienda y sigue habiendo sobre todo últimamente lo que es una criminalización tremenda de la ocupación, sobre todo azuzada por determinados medios de comunicación. Y eso es, yo creo que bastante preocupante. Y bueno, aquí también tenemos un problema asociado de alquileres de infravivienda o viviendas en malas condiciones a personas migrantes. Es un problema también que se está dando últimamente y que, bueno, que es bastante recurrente, sobre todo en los 2-3 últimos años. A ver, el ámbito del sindicato difiere bastante de lo que se estaba comentando con las compañeras. Entonces, bueno, al final nuestro tema es el alquiler, entonces la visión que puedo dar se aleja un poco de esta realidad que están comentando, pero también coincide la realidad de Frao con la del resto del Estado. Un poco respondiendo, por ir directamente a la pregunta, ¿ha cambiado algo? Bueno, esta pregunta tiene diferentes puntos de partida. Por una parte, ¿ha cambiado la reivindicación social? Pues sí, desde aquí o sea, el modelo por el que se sustenta el Estado español y la gran importancia que tiene el tema de la vivienda en el PIB ha cambiado. Ya no se centra en compraventa, sino que ha evolucionado el mercado y mantiene su posición en torno al alquiler en mayor parte porque es mucho más rentable y por todo el tema de la Sareb, los fondos buitre y la entrada de otro tipo de sociedades como las OCIMIS a través de SICAVs que, bueno, permiten tener una rentabilidad mucho más alta y además influir en la subida de los precios y demás y aprovechar pues las tendencias que lleva viendo. Luego, por otra parte, o sea, eso a nivel de un cambio que no supone un cambio. La vivienda sigue siendo un problema para la clase trabajadora. La otra lectura, en cuanto a los movimientos sociales, bueno, nace el sindicato de inquilinas. No lleva tanto recorrido como Stop o la PA o este tipo de plataformas. Nace con una reivindicación concreta que surge de este cambio que ya comentaba, que es la reivindicación del derecho a la vivienda, el derecho a una vivienda digna, desde la perspectiva de las inquilinas, de la vivienda en alquiler. Al final eso, el punto de base yo creo que sigue siendo el mismo, la lucha por la vivienda, que es algo fundamental para las condiciones de vida de la clase trabajadora, para sus condiciones. Y es un poco responder a unas cuestiones que en el Estado español por yo creo que tiene una lectura pues eso, social de la era pues del establecimiento de la clase media con el tema de la compra de una vivienda, de la propiedad, tener una vivienda en propiedad como ese estatus que garantiza, bueno, está habiendo una evolución, no tanto como a nivel europeo por una evolución del estilo de vida, sino una evolución de la precariedad de la clase trabajadora. Nos vemos empujadas a vivir en alquiler. No nos planteamos comprar una vivienda en propiedad, independientemente de que pueda ser mejor o no, pero no nos lo podemos plantear. O sea, estamos empujados al alquiler y además generalmente a compartir piso. Aquí ya entro al punto de... ¿Ha cambiado algo respecto a nuestras condiciones? Sí. La precariedad es absoluta. Los salarios... bueno, la clase trabajadora ha pedido poder adquisitivo, ha subido el precio de todo, especialmente de la vivienda. En Madrid, Barcelona, capitales más grandes, es imposible garantizar, bueno, los precios son extremadamente elevados. En Zaragoza se lleva notando más estos últimos años, no es tan exagerado, pero se lleva notando más. Sumado a esta precariedad, pues nos vemos empujadas a vivir de alquiler y además un alquiler que, bueno, que está liberalizado absolutamente. Ábalos ya por fin, bueno, se hacía pública
Sanidad Pública se planteaba esta cuestión fundamental que es la vivienda como bien de mercado y no como un derecho o un bien social. Entonces, son todos estos planteamientos. La realidad sigue siendo la misma, pero nuestra realidad de clase trabajadora es mucho peor y surgen estos nuevos planteamientos. Vale, también hablaremos luego del tema de los alquileres y todo esto que estabas comentando. Le doy paso a Irma. Bueno, y yo la reflexión esta de qué ha cambiado estos 14 años, pues un poquito en línea a lo que decía Javier, pienso que ha cambiado en que nos hemos organizado. El movimiento por el derecho a la vivienda llega prácticamente a todos los rincones del territorio. Llega aquí, por ejemplo, al Valle de Benasque, creando una PA o creando un sindicato de inquilinas en las ciudades. Entonces, en ese aspecto creo que sí que ha cambiado y que ha evolucionado. Nosotras estamos mejor organizadas. La lucha sigue, la lucha continúa, pero creo que las condiciones han empeorado, como mínimo aquí en el Valle de Benasque, en estos 10 últimos años han empeorado a niveles como las grandes ciudades, como Madrid, como Barcelona o como otras grandes ciudades. Aquí mismo es imposible encontrar viviendas de alquiler, no las hay por ningún lado. Y ya no es que nos empujen a alquilar, porque la mayoría de personas que vivimos aquí no queremos comprar una vivienda, queremos alquilarla. No es nuestra intención comprar, pero tampoco podemos alquilar. Entonces, aquí concretamente en el Valle, eso es lo que ha empeorado en estos 14 años. Y a mí también me gustaría responder a la pregunta de si hay alguna esperanza con la nueva ley de vivienda. Yo creo que no, porque creo que va a estar igual de abierta a interpretaciones judiciales, igual que está el decreto antidesahucios, ¿no? El abanico de personas que pueden acogerse al decreto es tan reducido, hay tan pocas personas que al final puedan acogerse a este decreto, que pienso que la ley de vivienda le va a pasar exactamente lo mismo. Nos va a seguir desprotegiendo, sobre todo a la clase trabajadora más desfavorecida, claro. Un poco como pasa con el ingreso mínimo vital, ¿no? Que también existe este problema de que al final parecía que iba a ser algo de cobertura social muy amplio y luego a la hora de la verdad, a la hora de materializarlo, se queda muy corto, ¿no? Eso es. Pienso que son leyes y decretos de fachada, de anuncio político, ¿no? Un poquito. Claro. Recuperando un poco algunas cosas que estabais diciendo, porque con respecto a las últimas preguntas de cómo revertir esta situación y si cabe esperanza con la ley de vivienda, Irma ya se ha pronunciado un poco, Nayara también ha comentado un poco el tema de ampliar el parque de vivienda pública, pero aparte de que me gustaría que entraseis un poquito más en esto, también lo que comentabas, ¿no? El tema de los ocupas, que sabemos que en la mayoría de los casos lo que se denomina ocupas no son gente peligrosa, que vándalos y gente así, sino que normalmente muchas veces en realidad estamos en familias, ¿no? Con familias con hijos que no han podido hacer frente a una hipoteca, y eso es lo que al final los que al final son los denominados ocupas, pero que se pintan en la propaganda como si fueran otra cosa. Y luego el tema de los migrantes, ¿no? Hoy o ayer creo que ha salido la noticia de un migrante en el País Valencià que lo han encontrado muerto. Llevaba en España 20 o 30 años, trabajaba de temporero y lo han encontrado en una nave, ¿no? Que era donde él habitaba. Entonces, también por entrar un poco en esto. Sí. Aquí en Fraga, por ejemplo, que tenemos una población migrante bastante grande, se está dando el tema de la infravivienda y gente pues que está viviendo en unas condiciones bastante infrahumanas y bueno, pues aprovechado por gente que alquila y se lucra con el alquiler a estas personas, y una situación pues bastante lamentable. Mira, nosotros hace cosa de 3 años más o menos, no sé si 3 o 4, ¿vale? Denunciamos en Velilla de Cinca la situación de unos temporeros del campo que estaban viviendo en una cuadra, estaban viviendo pues con los animales de la persona que les estaba dando trabajo. Había ovejas, había otros animales ahí y ellos estaban viviendo allí. Velilla de Cinca.
Javier, Nayara, no sé si queréis entrar un poco más en las preguntas o... Sí, yo sí que quería decir alguna cosilla más. Ahí, sobre todo para desarrollar un poco lo que había comentado antes, ¿no? De que es fundamental cómo revertir la situación. A ver, como lo han dicho los compañeros, mientras la vivienda sea un objeto de mercado, ¿no? Un objeto de mercado más dentro del propio sistema capitalista, será imposible acabar con el problema estructural de vivienda, ¿no? Porque en el momento en el que, o sea, hasta que no se acaba con la raíz, por así decirlo, que es toda la estructura que tiene que ver con la garantía de los propios beneficios de la banca, será imposible pensar un mundo donde no haya desahucios o donde haya alternativa habitacional, vivienda para todas las personas, o sea, será imposible, ¿no? Pero quizás a la hora de empezar a andar el camino, por así decirlo, una de las cosas fundamentales, recuperando un poco lo que había dicho antes, es que las plataformas de vivienda centren bien el foco, ¿no? Y el foco, al menos desde nuestro punto de vista, y según también lo que nos dice la experiencia, es que orientar la lucha a la recuperación de las viviendas para incorporarlas al parque público de vivienda es lo que realmente da una salida efectiva al problema de carencia habitacional o viviendas precarias o todo este tipo de viviendas que son infraviviendas en las que no se puede, en las que no pueden ser habitadas, vaya. Con lo cual, las administraciones aquí tienen dos opciones, que de hecho ya se pronuncian sistemáticamente, ¿no? El Gobierno de Aragón ya lo ha dicho abiertamente desde su consejería y desde la propia Dirección de Vivienda. Y en este caso, pues es ¿cómo hacemos para ampliar el parque público? Pues ellos tienen como dos opciones, ¿no? ¿A cuál peor? La primera, construir y tirar de ladrillo como si eso funcionara. O sea, la experiencia dice que no, así estamos ahora. Y por otra parte, la otra solución que yo creo que todavía es más descabellada es recomprar esas viviendas, viviendas de segunda mano que ahora mismo tiene la banca y que no le salen el juego especulativo, es decir, no pueden ni ponerlas en el mercado de alquiler privado ni tampoco las pueden vender, precisamente por las características de las propias viviendas, ¿no? Entonces, cuando a la banca o a las empresas, fondos buitre que poseen todo este grueso de viviendas acumuladas que han utilizado para especular y que además muchas de ellas provienen de desahucios, es decir, de familias trabajadoras que en su momento pagaron parte de la hipoteca y cuando no pudieron pagarla, pues el banco instó una orden de desahucio y la consecuente expulsión de esas familias a la calle, ¿no? Claro, lo sangrante es ver cómo una vez que esas viviendas ya están pagadas prácticamente, por no entrar en los valores de tasación de su momento, por no entrar en las cantidades abusivas que se concedían por parte de la banca, ¿no? En préstamos hipotecarios. Una vez que esas viviendas actualmente ya están pagadas y son de segunda mano, ahora el Estado, las instituciones, lo que hacen es volver a comprarlas, ¿no? Precisamente porque son malas. Y con esas ya engrosar el parque público. Entonces, frente a todo ese modelo que sigue alimentando la rueda de la especulación y la rueda de garantizar el propio sistema financiero, el propio sistema económico, por mantener los beneficios constantes de la banca, ¿no? Y sus fondos, está el otro modelo, que es el que estamos diciendo desde las plataformas de vivienda, que es el de recuperar esas viviendas que ahora están vacías y forzar a las administraciones a que se las queden y a que las pongan a disposición de las familias trabajadoras que precisamente carecen de ellas, ¿no? O que están en riesgo de carecer de ellas. De hecho, ya ha habido ejemplos en otras ciudades, ¿no? En Madrid, en Barcelona, e incluso en otras ciudades como Burgos, y ha habido experiencias de ese tipo y quizás es el camino a explorar. Algo que realmente una ley de vivienda no va a garantizar nunca, ¿no? No es que la ley de vivienda o la propuesta de ley de vivienda actual sea descafeinada. Es que, pues sí, es otro documento que parece más literatura que otra cosa, ¿no? Y que realmente avances concretos y efectivos son bien pocos, que no impliquen, ya ni siquiera concesiones como las que estaba comentando antes, ¿no? Sino pequeñas victorias aparentes a cambio de ¿qué? A cambio de la inyección de dinero público a los grandes propietarios, a la banca, a los rentistas, ¿no? Con lo cual, una vivienda que en la propia contradicción de sus límites legislativos no puede traspasarlos
ni podrá traspasarlos nunca, ¿no? Y como, bueno, después del análisis que hemos hecho en otras ocasiones, un problema tan de fondo y tan estructural se escapa de cualquier marco. Es decir, empezar a llevar un discurso y empezar a actuar en pos de la recuperación de las viviendas y de forzar a las administraciones a engrosar el parque público con viviendas recuperadas o liberadas, rompe el marco, ciertamente. Entonces, bueno, después de debatirlo, ¿no?, de analizarlo y de pensarlo, efectivamente una ley de vivienda nunca acabará con el problema estructural, sino que seleccionará los casos que mayores posibilidades tienen de ser ganados, ¿no?, o que es un poco lo que comentaba también Irma, los casos que sí que encajen en esos marcos que ha puesto la propia legislación, el propio legislador, serán los que salgan hacia adelante. El resto se quedará igual que hasta ahora. Claro, se suponía que inicialmente la idea era obligar a los grandes tenedores, ¿no?, que en este caso sería la banca, por ejemplo, a los grandes especuladores, obligar a dejar de especular, ¿no?, a poner en teoría toda esa vivienda en el mercado, ¿no? Y supuestamente de esa manera, con esa oferta tan grande de vivienda, el mercado o la intervención de los precios haría que el alquiler y las hipotecas bajasen, ¿no? Se suponía que esa era la idea, pero bueno, eso no ha sido posible, ¿no? Claro, no lo ha sido, y además, ¿a qué precio, no? Al precio de, no sé, una de las propuestas estrella, bonificaciones fiscales para que los propietarios pongan sus segundas residencias, sus terceras residencias o sus viviendas que tengan ahí acumuladas a un precio más barato. Esa es la manera de intervenir en el mercado de alquiler. Medidas Habría neoliberales que repensarlo, ¿no? que a la hora de la verdad es un cheque a los propietarios, en realidad. Desde luego, igual que no las ayudas de alquiler. Bueno, de hecho, Javier creo que lo sabe mucho mejor que nosotras, pero las ayudas al alquiler no son más que, de nuevo, pues insuflar dinero a los rentistas, el dinero que precisamente no pueden asumir las familias trabajadoras. Es el Estado quien otra vez, como digo, pues perpetúa todas estas dinámicas de inyección de dinero, claro. Aprovechando que estáis tocando el tema, y si nadie quiere mencionar nada de esto, paso ya al bloque 2 y le daré paso a Javier. El bloque 2 lo hemos titulado Juventud y acceso a la vivienda. A la precariedad, la temporalidad, la inseguridad y la inestabilidad laboral y vital se le suma un imparable incremento del precio de la vivienda y los alquileres en manos de la especulación del rentismo, la banca y los fondos buitre, como estábamos comentando, hasta el punto de que la gente paga más de la mitad de su salario en el alquiler, y en el caso de personas jóvenes que acceden a un mercado mucho más precario, este porcentaje puede llegar a ser hasta el 90% de su salario, cuando hay un consenso económico en que la gente no debería destinar más del 30% de su salario a la vivienda. Por su parte, los rentistas se encuentran en una situación completamente opuesta. La mayoría tienen un nivel de renta elevado, por encima de los 40.000 euros anuales, según Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de Comisiones Obreras. Ante este panorama, escuchábamos hace unos meses al ya exministro socialista José Luis Ábalos que los alquileres no se podían intervenir porque eran un bien de mercado. Si bien José Luis Ábalos ya es exministro, la postura del Partido Socialista o del Gobierno sigue siendo la misma. Desde Radio Manotes os preguntamos, ¿es urgente la intervención del precio de la vivienda y los alquileres, así como fomentar parques de vivienda pública? ¿Basta con eso o es necesario repensarlo todo, el mundo laboral, financiero y vital? Acabar con el rentismo como modelo económico de ascensor social se hace central para garantizar el derecho a la vivienda. Javier. Sí, un poco, yo creo que la lectura es como una continuación de lo que estaba diciendo Nayara ahora mismo, de, por una parte, cómo afecta pues eso, la precariedad a los jóvenes, lo que ya decía, que nos empuja a vivir del alquiler. Luego, por otra parte, esta consideración de la vivienda como un bien de mercado y el Estado sirviendo de árbitro para que las condiciones no caigan demasiado, con ayudas que van directamente a los rentistas, a los propietarios, como son, pues eso, la ayuda al alquiler, el ingreso mínimo vital, cualquier tipo de ayuda que no sea solucionar el problema de fondo. Pues eso, es seguir manteniendo, no ajustando, sino
pues eso, logrando que el modelo actual, que es que se basa en esta diferencia entre, pues eso, trabajadores y propietarios, se siga manteniendo con las condiciones en las que está. Al final, lo único que está haciendo, estoy dando vueltas al mismo tema en realidad, lo único que está haciendo el Estado es garantizar el beneficio de los propietarios, de la banca, etcétera, sin mejorar realmente las condiciones de la clase trabajadora, que es, pues eso, una subida de salarios, una mejora en las condiciones laborales o una legislación sobre la vivienda. Centrando el tema sobre la ley de vivienda y si esto puede llegar a solucionar el asunto, la lectura del sindicato es que en un medio plazo, tanto la intervención de precios como el aumento del parque público de vivienda sí que va a dar una solución a esta precariedad, a estas condiciones de la clase trabajadora que se han visto mermadas. Pero no es la solución. O sea, evidentemente es como un paso intermedio hacia una solución definitiva, que es que la vivienda no se considere un bien de mercado, que se recupere el valor social de la vivienda, que es una lectura bastante ambigua, pero es que realmente es el problema que hay sobre esta cuestión. Entonces también es el mismo tema de aumentar la oferta, obligar a que los propietarios ofrezcan, saquen al mercado, se haga público la vivienda que hay vacía, o que las instituciones realmente se planteen el acceso a la vivienda como un tema a trabajar y por el que luchar, entra en conflicto directo con el beneficio de los propietarios, del capital en general. Entonces, es este planteamiento. ¿Es la vía institucional la vía? Puede ser. ¿Es la ley de vivienda la vía? Puede ser un paso intermedio, pero evidentemente hay otras cuestiones de fondo. Luego también, yo creo que es importante mencionarlo, la Sareb, que hasta hace poco era el mayor propietario de vivienda del Estado español y creo que incluso de Europa, tenía una posición bastante importante. El Estado absorbe una gran parte de la participación privada que había y toma los 35.000 millones que hay restantes. ¿Qué va a pasar con esa vivienda? Es una vivienda que, si no, como ya ha pasado anteriormente, si no se le da una salida, va a acabar como deuda pública y vamos a seguir pagando. Una vivienda que ya se pagó, en definitiva, con el rescate bancario, que acabó pagando la clase trabajadora con un decrecimiento absoluto de sus condiciones. Y ahora que es el momento en que las instituciones deben plantear, o asumimos realmente esta vivienda como pública y la sacamos como un parque público y competimos por hablar de los propios mecanismos del mercado contra la propiedad privada, los rentistas y demás, o revendemos la vivienda a precios ridículos, ¿sabes? Es esta idea de fondo de, vale, si la vivienda va a seguir considerándose un bien de mercado, como mucho aspiraremos a leyes que defiendan a los propietarios de vez en cuando, pero es que el modelo no invita a ello. Sandro, Irma, Nayara. Sí, bueno, al final lo que subyace en esta ley de vivienda y lo que subyace en las ayudas al alquiler, pues es que la vivienda sigue siendo un objeto especulativo y que además se está poniendo dinero público en manos privadas, se está haciendo un trasvase de dinero público a manos privadas. Eso no va a solucionar el problema de la vivienda y mucho menos de la gente más vulnerable. Al final es el Estado el que está dando dinero a manos privadas y sigue manteniéndose el objeto especulativo de la vivienda. Lo que se tendría que hacer es que toda la vivienda vacía de la banca se ponga a disposición de la gente y no se siga construyendo. Claro, por introducir algún elemento más, antes en el primer bloque comentaba un poco Javier, ¿no? La situación de la gente joven. Al final llevamos más de 10 años de medidas que han dado lugar a una generación que ha vivido con una gran precariedad laboral, que no ha tenido poder adquisitivo ni capacidad de ahorro, y se da la paradoja de que quizá una hipoteca sería más barata que estar de alquiler toda la vida, pero no es una generación que no tiene poder adquisitivo para poder, o seguridad para poder hipotecarse, ¿no? O sea, también con esto nos referíamos un poco a si es necesario también repensar el modelo no solamente de la vivienda, sino más ampliamente, ¿no? Al mercado laboral y a la situación vital de las personas.
No sé si Irma, Nayara, ¿queréis aportar algo en este bloque? Bueno, yo creo que sí es necesario repensar el mundo laboral, ¿no? La precariedad y en los contratos. Yo sigo refiriéndome al mundo rural, que es el que me rodea. Los contratos en el mundo laboral no solamente son precarios, sino además también son temporales. En su inmensa mayoría, el 90%. Entonces, es imposible ya el hecho de poder comprar una vivienda y según las normas de alquiler también es imposible, ¿no? Porque aquí están pidiendo muchos meses de fianza, están pidiendo avales, están pidiendo una serie de características que si a una persona ya más adulta le es muy difícil, a la gente joven es muy complicado. Entonces, si no repensamos un poquito el mundo laboral, si no proporcionamos trabajos más estables, es muy difícil que cambien las cosas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ya los compañeros lo han dicho casi todo, pero claro, es cierto, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, ahora somos como la generación esta de sobrecualificados, ¿no? Que sí que estudiamos mucho y tal, pero tenemos trabajos súper precarios que nos impiden, pues sobre todo, acceder a una vivienda. Con lo cual, claro, si el trabajo, además de que no es de aquello que has estudiado, ¿no? Que ahora ya parece hasta utópico, resulta que tu actividad laboral, ¿no? Y tus ingresos, que no son fijos y tampoco son estables, se basan en encadenar contratos temporales por empresas temporales o de baja calidad, así es realmente difícil poder plantearse el acceso a una vivienda de las personas jóvenes, ¿no? Pero bueno, es que pasa exactamente lo mismo con las personas adultas que ahora están que ahora están en una situación de desempleo, ¿no? De larga duración, o simplemente que se han ido, no sé, pues al ERTE o que directamente ya no tienen trabajo. Quiero decir, esto es una cosa que no creo que únicamente tenga que ver con la edad, sino más bien con la clase social, ¿no? Con lo cual, no es un problema de los jóvenes, aunque sí que es cierto que de cara a la emancipación, o si lo leemos en esos términos, se retrasa pues el momento en el que ya por fin puedes vivir de manera independiente y autónoma, pero sí que vemos que es un problema extrapolable en general a toda la clase trabajadora a la que realmente se le está privando del acceso a una vivienda. Claro, en general ha habido... Dale, Sandro. En muchos casos no llega ni el precio del alquiler no llega ni a los ingresos. O sea que quien esté cobrando un ingreso mínimo vital o esté cobrando un subsidio por desempleo, por ejemplo, lo que ingresa no le llega ni al mínimo de alquiler, de lo que paga por alquiler. Claro, la gestión de la crisis, ¿no? La última década ha engrosado más, si cabe, la brecha, la desigualdad, ¿no? Los niveles de desigualdad en España. Y ahora nos encontramos ante esta situación, pero claro, la gente joven se encuentra en una situación muchas veces más vulnerable porque no tiene esa vivienda en propiedad que muchas veces tienen las generaciones anteriores, ¿no? Que llegaron a poder tener una vivienda en propiedad y al menos tienen ese techo, aunque es verdad que mucha de esa gente también se encuentra ahora mismo en alquiler y con esas dificultades que comentáis. Voy a dar paso al bloque 3, que hemos titulado Vivienda Rural, porque a priori podríamos pensar que las dificultades de acceso a la vivienda y la especulación se dan sobre todo y casi exclusivamente en las grandes urbes y que el mundo rural vive ajeno a toda esta situación. Pero como ya habéis comentado, nada más lejos de la realidad, ¿no? Ya que se ha detectado un encarecimiento de la vivienda en las zonas rurales, según explica un informe de Cruz Roja sobre la España despoblada. El confinamiento y el teletrabajo trajeron consigo un aumento del interés por la vivienda en el mundo rural, especialmente entre gente joven, lo cual podría suponer una oportunidad para repoblar zonas de la España vaciada. Sin embargo, la escasez de oferta, el negocio que suponen las casas rurales, la turistificación, la falta de acuerdo entre los herederos o las reticencias de alquilar o vender, especialmente a gente que no es del pueblo, junto con la falta de una política pública de vivienda y rehabilitación, son, entre otros, algunos factores que han influido en el incremento del precio de la vivienda en las zonas rurales que se ha venido dando en los últimos años, dificultando de esta manera enormemente el acceso a la vivienda
y dando lugar a situaciones incongruentes como que, por ejemplo, Benás esté entre los 5 suelos más caros de todo Aragón, como denunciaba la PA Valdebenás en su reciente creación. Además, las condiciones en las que suele estar la vivienda en el mundo rural suelen ser malas, ya que el abandono y la falta de mantenimiento se traducen en condiciones difíciles de asumir para el arrendador y el arrendatario. Encima de la mesa está la posibilidad de proyectos públicos de rehabilitación, así como servicios públicos de mediación e incluso intervenciones públicas sobre propiedades en ruina que podrían ayudar a revertir esta situación. Sin embargo, no parecen ser una prioridad ni siquiera para el movimiento de la España vaciada. Os preguntamos, ¿es la vivienda un factor clave para luchar contra la despoblación? ¿Por qué está fuera del debate? ¿La turistificación es un límite para garantizar el derecho a una vivienda digna en el mundo rural? Empiezo por ti, Irma. Bueno, la vivienda sí es un factor clave, claro, para luchar contra la despoblación. Los sitios rurales que actualmente han visto aumentada su población se están viendo ahora cómo va en retroceso otra vez, precisamente por esa falta de vivienda. Aquí en la Valdebenás, hace 10 años no había guarderías, no había pediatra, no había instituto, no había un montón de servicios que actualmente hay gracias a este repoblamiento, ¿no?, que ha habido de gente que ha querido venir a vivir aquí. Poco a poco, si esta gente no tiene vivienda, se irá yendo del valle y el valle volverá a quedar vacío con servicios que a las administraciones no les rentará tenerlos abiertos. Entonces, se perderán poco a poco. Y, claro, también hay que repensar un poco si lo que queremos es tener sitios turísticos que sean meros decorados, ¿no?, sin gente que los habite, sin gente que los viva, o queremos sitios turísticos realmente con gente afincada y con gente que ayude a crecer ese lugar, ¿no? También pienso que lo que se está viendo como mínimo aquí en la zona es últimamente hay mucha gente que también se está replanteando su manera de vivir en el mundo rural, ¿no? Se están poniendo en marcha muchos proyectos de autogestión, de autoconsumo, que también optan por otros modelos de vida, ¿no?, más alejados de lo que es el modelo turístico y poder así emprender esa vida en el campo. Lo que pasa que sin falta de vivienda también es un poquito complicado mantenerlos. ¿Por qué está fuera del debate? Pues porque el mundo rural sigue siendo el gran olvidado de las administraciones, ¿no? Pienso, por mucho dinero que mueva, aunque sea un sitio turístico, no se sigue viendo como lo que decía antes, un decorado. Son pueblos decorados que no se conciben como pueblos llenos de gente que vive en esos rincones. Claro, en este sentido también creo que sorprenderá a mucha gente saber que esto es un problema en las zonas rurales, porque a priori o sea, porque es un tema del que no se habla y que a priori cualquiera pensaría que la vivienda en las zonas rurales no es un problema y que será barata porque total no hay gente, ¿no? Yo creo que esta es la primera sorpresa con la que se encontrará mucha gente. Sandro, Javier, Nayara, no sé si queréis añadir algo a lo que comentaba Irma. Sí, bueno, aquí no somos una zona turística específicamente, pero sí que somos una zona agrícola, ¿vale? Y el tema de la vivienda en la zona agrícola todavía se acentúa más. Si hubiera vivienda asequible y hubiera vivienda de calidad, seguramente se fijaría más la población y no habría tanta población flotante, ¿no?, entre comillas. Ten en cuenta que, por ejemplo, nosotros aquí, en época de recogida de la fruta, pasamos de 15.000 a 21.000 habitantes. Con un problema de vivienda, de falta de parque público de vivienda, de falta de vivienda, de unos alquileres desorbitados, completamente desorbitados, que además dan lugar a que se fomente la infravivienda. Este precio tan alto del alquiler pues da lugar a que haya gente que se aproveche y
y los alquileres sean desorbitados y se fomente la infravivienda. Vivienda de baja calidad, gente pues hacinada en unas condiciones infrahumanas y que además en el momento que se acaba la temporada de frutas se va porque no se puede sentar aquí. Precisamente por eso, por la falta de vivienda. Yo creo que en las zonas agrícolas es más acentuado el problema todavía que en las zonas turísticas. Y aparte de eso, pues se da un fenómeno que, bueno, últimamente en estos 2 años, sobre todo con el tema de la pandemia, pues se está intentando obviar el tema de la falta de vivienda, se está intentando obviar el tema de los alquileres tan desorbitados y se está tendiendo pues a alojar a personas que vienen de tránsito a trabajar aquí pues en casas prefabricadas o en pabellones polideportivos o así, ¿no? Entonces, bueno, pues no es una forma digna, ¿no?, de que estas personas vivan, aunque entiende que, bueno, sí, que son cosas acogedoras, porque claro, si no duermen en la calle, bueno, y se está dando un fenómeno también últimamente en los años de gente pues que viene a trabajar a zonas agrícolas que duerme literalmente en la calle, y lo que los poderes públicos hacen, pues en vez de fomentar un alquiler asequible, en vez de fomentar vivienda en condiciones habitables, lo que hace pues es albergar a esta gente en algunas ocasiones pues en polideportivos, o este año pues aquí por ejemplo se va a albergar a gente temporera en casas prefabricadas, o sea, cosa que no es ni mucho menos la solución. Al hilo de lo que han dicho los compañeros, realmente es que tampoco hay demasiadas diferencias entre lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en las zonas rurales, ¿no? Sí que es verdad que cada ámbito tiene sus cuestiones específicas, pero de fondo sigue siendo lo mismo. De fondo nos encontramos también, sobre todo en zonas rurales turísticas, ¿no? Como estaba comentando Irma en Benasque también en concreto, con un gran parque de vivienda desocupado en manos de rentistas por una parte y en manos de la banca de segundas residencias embargadas por otra parte. Entonces nos encontramos con bolsas muy grandes de vivienda desocupada que los propietarios claramente prefieren ponerla en alquiler turístico porque en temporada ganan mucho más que alquilándole a un precio asequible a los trabajadores de la zona, que generalmente son del tercer sector, que es un poco lo que estaba comentando también Irma, ¿no? Que eso, ¿no? O sea, quiero decir que ahí nos encontramos con la contradicción que nos encontramos también en la ciudad. Un gran parque de vivienda desocupada y, por otra parte, personas, familias trabajadoras que no tienen acceso a la vivienda. Por eso digo, ¿no?, que se pueden equiparar ambas situaciones porque al final el problema de fondo es el mismo. También otra cosa que es igual es que en los pueblos no hay vivienda pública prácticamente. O sea, no hace falta que digamos que en Benasque no hay vivienda pública, porque es que en fuera, ¿no?, no hay vivienda pública. Es que en San Mateo no hay vivienda pública y sigue habiendo familias que necesitan viviendas y que no tienen por qué verse forzadas a irse a la ciudad a malvivir en viviendas de mala calidad o a compartir o a todo este tipo de cosas que ya hemos comentado antes, ¿no? Entonces, el problema de fondo sigue siendo el mismo, un gran parque de vivienda desocupado que está ahí puesto en la rueda de la especulación. Y, por otra parte, ninguna vivienda pública, sobre todo en las zonas rurales. En Zaragoza capital aún tenemos una pequeña bolsa de vivienda pública que bien gestiona el Gobierno de Aragón, y también hay una parte que gestiona el propio ayuntamiento desde Zaragoza Vivienda. Y sí que es cierto que se han dado realojos, pero de nuevo, la lista de espera ahora mismo se sitúa en 8 años. Familias que necesitan una vivienda porque tienen el desahucio pasado mañana, que desde los funcionarios de Zaragoza Vivienda o de Gobierno de Aragón les dicen primero que no entran según requisitos que de alguna manera hay que restringir el acceso a una vivienda digna, y por otra parte, si entras, espérate porque tienes 9 años de lista de espera. Y eso, compañeras de la plataforma, lo hemos visto recurrentemente. Con lo cual, el problema que está pasando en la ciudad es extrapolable al que está pasando en las zonas rurales. Falta de vivienda pública por una parte y por otra parte grandes bolsas de vivienda vacía que no se pone al servicio de la clase trabajadora y que tampoco hacen nada las instituciones para incorporar en el parque público, que es realmente lo que daría una salida efectiva a esa carencia habitacional.
Ahora, en este sentido, parece que cuando hablamos del problema de la vivienda, siempre se pone el foco en las grandes ciudades, ¿no? A nivel mediático me refiero. Y así como las plataformas de la España vaciada, bien Teruel existe, bien Soria ya, denuncian la falta de servicios y de infraestructuras para luchar contra la despoblación, parece evidente que la falta de vivienda o la dificultad de acceso a una vivienda digna también, obviamente, es algo que está relacionado con la despoblación y que podría facilitar asentar población en el territorio, más con ese atractivo que se ha generado a partir de la pandemia, con la posibilidad de teletrabajo y todo esto, pero sin embargo parece que no se está abordando en el debate público ni por parte de los grupos políticos y en particular, ¿no? Por ejemplo, por parte de estas plataformas. ¿Por qué creéis que no se está abordando? ¿O creéis que esta situación, que esto es así, que podría ayudar a revertir los problemas de despoblación? Porque esa sí que es un elemento diferencial con respecto a las grandes urbes. Es que además en las zonas rurales tenemos un problema añadido que es la despoblación y que esto podría ayudar a revertir quizá. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí en Fraga, por ejemplo, lo que decía Nayara, o sea, directamente es que no hay vivienda pública, no hay vivienda pública, no hay, cero. O sea, hay cero vivienda. ¿Vale? Y luego te encuentras pues que te vas paseando por el casco histórico y tienes medio casco histórico vacío y casas a punto de caer. ¿Vale? O sea que si esas casas se recuperaran, pues yo creo que el problema de la falta de vivienda se solucionaría en parte. Y aparte, bueno, pues los alquileres a lo mejor tampoco serían tan abusivos. Y después, bueno, pues ¿por qué los poderes públicos no fomentan el acceso a la vivienda? Porque siguen pensando en la vivienda como objeto especulativo. Estamos en lo mismo que comentábamos antes. O sea, prima la construcción nueva, prima el constructor sobre la persona que no tiene acceso a la vivienda. Eso todos los ayuntamientos lo priman. Lo que, bueno, yo quería también decir una cosilla aquí, y es que sí que es cierto que no acapara los grandes titulares, ¿no? Pero por otra parte, en el momento en el que desde las instituciones se identifique que existe un problema de vivienda en las zonas rurales, serán las primeras que se pongan manos a la obra, ¿no? De hecho, Irma, si quieres lo puedes comentar, ¿no? Después de la experiencia que tuvimos también en Paz Zaragoza con la acción que hicimos hace unos meses, después de una acción de presión y de señalar directamente por todos los pueblos del Valle de Benasque, tanto a la banca como a las instituciones, tanto autonómicas como locales, precisamente en esa relación de alianza, el alcalde de Benasque, cuando en ningún momento nadie, ninguna institución había hablado del problema de vivienda de las zonas rurales, o en el Valle de Benasque en concreto, envió una carta urgente a la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón diciendo: Tomás, que te doy mis terrenos, te doy mis tierras, te lo doy todo, pero por favor vamos a hacer algo en vivienda. Quiero decir, en el momento en el que se sabe, las instituciones saben, ¿no? Los propietarios saben, los empresarios, hablando de zonas turísticas, saben que va a haber un problema de vivienda, también es una oportunidad de sacar filón, ¿no? Y eso es otra de las propuestas que hay encima de la mesa, sobre todo en zonas turísticas del Pirineo. No tanto así como en los pueblos más aledaños de las ciudades, sino sobre todo en zonas turísticas. En el momento en el que sea rentable construir vivienda para los trabajadores de los valles, ahí es cuando empezará toda la maquinaria a rodar. Y es cuando pues hablaremos de constructoras amigas, es cuando hablaremos de cheques en blanco a inmobiliarias, y es cuando las instituciones, ¿no? Y en ese juego de partidos se empezarán a tirar los trastos a la cabeza para ver quién se come mayor porción del pastel. Quiero decir, no es una realidad que se obvie, sino que se espera el momento preciso para poder sacar tajada económica. Y eso, tarde o temprano, yo creo que más pronto que tarde, se verá sobre todo con el tema de las VPO de Benasque, ¿no? Que si quieres, Irma, si lo quieres comentar ahora, y también con alguna de las propuestas que se van a hacer por parte de la patronal de todo lo que tiene que ver con la hostelería de los valles turísticos, ¿no? Como construir vivienda para los trabajadores, vivienda que sea, por ejemplo, de Aramón. Quiero decir, no les interesan las condiciones de los trabajadores del Valle de Benasque, sino lo que les interesa es precisamente que haya trabajadores trabajando para Aramón, que es muy diferente.
Entonces, ¿a qué intereses sirven, ¿no?, las medidas que se quieren establecer en vivienda, sobre todo en las zonas turísticas y rurales? Bueno, aquí en Benasque, en el Valle de Benasque, en teoría sí que tenemos vivienda pública. Tenemos un edificio con 39 viviendas de alquiler que se construyeron hace 12 años, pero se montó un gran negocio inmobiliario, ¿no? Alrededor, al construirlas al cabo de 3 años, se vendieron a una empresa privada, se llama Cetra. Esta empresa durante 10 años ha estado gestionando estas viviendas de alquiler, aunque también ha estado especulando con algunas de las viviendas, poniéndolas como uso turístico, alquilando cuando la propia ley de vivienda protegida lo prohíbe. Y ahora, al cabo de 10 años, por un contrato privado que tenía con el gobierno de Aragón, que fue quien le vendió la vivienda, han decidido desalojar a todos los inquilinos e inquilinas que había y poner las viviendas en alquiler. Ahí hemos entrado nosotras como plataforma y estamos intentando que las instituciones se den cuenta que se está produciendo otro gran negocio inmobiliario y se van a perder estas 39 viviendas que se han pagado con fondos públicos y que la ley dice que tienen que estar siendo, que tienen que seguir siendo públicas durante 30 años más. Aparte de esto, lo único que es capaz de hacer las instituciones locales es lo que dice Nayara, es llamar a Gobierno de Aragón y ofrecer terrenos para que se construya vivienda. Pero el Gobierno de Aragón dice que no tiene dinero. O sea, es todo una rueda que no acaba nunca. Yo creo que una de las medidas que se tendrían que tomar es que realmente las instituciones locales empezaran a crear convenios con el Gobierno de Aragón y con los grandes tenedores de vivienda, bancos, fondos buitres, y empezarán a crear realmente un parque público grande. Y como decía Nayara, las únicas soluciones que ponen sobre la mesa es construir, otra vez, ¿no? Construir con dinero privado edificios para que trabajadores y trabajadoras puntuales que vienen a pasar la temporada de invierno o de verano aquí en el Valle puedan tener vivienda. Pero en ningún momento se aborda el tema de la gente o se aborda el tema de fijar población o de mantener la población que ya existe en el Valle. Claro, en este sentido de fijar población, ¿veis una solución, digamos, en el mundo rural, una posibilidad de resolver los problemas de la urbe? Es decir, poder, digamos, descongestionar, en este caso, Zaragoza, permitiendo la posibilidad de asentarse en el territorio con quizá otras condiciones o quizá más facilidades para acceder a la vivienda. Javier, que hace mucho que no hablas. Sí, el de David. Pues esto igual lleva a mencionar los planes que hubo en los años 90, que venían desde Europa, que fomentaban que, sobre todo personas migrantes del este, pues montasen sus negocios, llegasen con sus familias al medio rural, les daban casa, les daban trabajo, un poco con esta perspectiva de pues mantener las escuelas abiertas, todo esto. Sobre todo en respuesta a que la población, o sea, ni aún con el crecimiento poblacional de las ciudades se compensaba la caída de población del medio rural. No funcionó. Las personas que llegaban al medio rural terminaban viviendo la realidad del medio rural, que es la falta de servicios y demás propias del medio rural y de oportunidades y de desarrollo personal, por así decirlo, o de desarrollo personal, y terminaban yéndose a las ciudades. Esto es una respuesta. Luego ya con la crisis pues se olvidaron todos estos planes y demás. La temática actual, ¿cuál sería? Dar una respuesta a esta necesidad que que muchos trabajadores y no tan trabajadores han encontrado durante la pandemia, que es que necesitan vivir en espacios más abiertos, que el medio rural da una calma, que el modelo de hiperproductivo capitalista no les permite en las ciudades, este espacio para desarrollar un proyecto vital distinto, alejado del desarrollo profesional.
Bueno, vale, sí, van saliendo proyectos que es pues de oficinas en el medio rural, de espacios de trabajo en el medio rural que sirven para sentar población, pues del mismo modo que no sirvieron en los 90, sino ¿sabes? Si los servicios que se prestan en el medio rural siguen las dinámicas o los criterios del mercado, que es que solo están donde hay una población suficiente que justifique ese mantenimiento y donde no, eh, me refiero, donde hay un público que vaya a consumirlos con la asiduidad que justifique su existencia y que no sean una pérdida, pues no va a suceder. Entonces la lectura sigue siendo la misma, que el problema de fondo es el considerar tanto pues eso, la vivienda como los servicios y demás como un bien de mercado. Luego, por otra parte, también está el tema de quién es el que abandona el medio rural, no es el que tiene un negocio, no es el que tiene tierras, son los hijos de los trabajadores o quizás personas mayores que necesitan pues eso, unos servicios que en el medio rural no están teniendo. Entonces, estos hijos de los trabajadores nos vemos forzados a ir a las ciudades y nos enfrentamos a otro tipo de problemas. Y los que se quedan en los territorios, pues sigan acumulando. Y el sector, ¿sabes? Y al final, el turismo en el medio rural es un negocio, pero para muy pocos propietarios, que es, además, a lo largo de los territorios son los mismos casi parcialmente. Es el modelo caciquil, pero aplicado a estas cuestiones. Entonces, todo responde a... Es difícil plantear que, que con la existencia, ¿sabes? Que con la creación de vivienda social en el medio rural se pueda atraer a gente o responder a esta necesidad de la gente de encontrar un espacio en el medio rural. Al final es toda una serie de cuestiones que no se están solucionando por las instituciones y que el mercado no va a solucionar porque no va a obtener beneficio. Sandro, Nayara, Irma, ¿lo veis? ¿Coincidís con el punto de Javier? ¿Lo veis de otra manera? Sí, sí. Sí. Coincido. De las últimas cosas que ha dicho Javier, ¿no? El caciquismo, ¿no? El caciquismo existe en el mundo rural. Y a la pregunta de por qué está fuera del debate, yo creo que es por eso, porque realmente quienes generan ese debate político en el mundo rural, que pueden ser estas plataformas de la España vaciada, están formadas por gente que realmente yo pienso que están dentro de ese caciquismo, ¿no? Son propietarios, son grandes propietarios o propietarias, son empresarios o empresarias que al final no quieren ceder sus propiedades o pensar otros modelos, ¿no? De vivir el mundo rural, siguen siendo caciques. Sí, completamente de acuerdo con la intervención, completamente de acuerdo. Son caciques que temen por sus privilegios. Son así, sí. Nayara creo que quería aportar algo también. Sí, yo quería decir que claro, es difícil fijar población en las zonas donde precisamente el modelo laboral o el modelo de trabajo no está pensado para fijar población. Y sobre todo, yo creo que es aplicable tanto a las zonas turísticas y rurales como a las que no son turísticas, que no tienen ninguna actividad económica, por así decirlo, para quedarte y fijarte en un pueblo. Quiero decir, la gente que está en los pueblos cercanos de Zaragoza, la mayoría, el trabajo, si es que lo tiene fuera, ¿no? En la ciudad, y tiene que desplazarse continuamente. En las zonas turísticas, pues no es tan así, ¿no? Porque precisamente hay una gran población que sí que es verdad que es fija, pero que ahora, como bien ha comentado la compañera Irma, está en peligro, sobre todo por la estrechez con el problema de vivienda. Es que, claro, por otra parte, las medidas que se están tomando o que se pretenden tomar en materia de vivienda en zonas rurales que son turísticas, donde sí que hay sectores laborales muy concretos que dan muchos beneficios, pues a los empresarios, lo que les interesa es atraer a población eventual, ¿no? A trabajadores eventuales que saquen la temporada, que
pues que cumplan, ¿no? con su trabajo y con los que garantizarse sus beneficios, y una vez que acabe la temporada, a la calle. Así es imposible fijar población, pero es que tampoco se aspira a ello. O sea, el modelo no está pensado para que los servicios sean mejores, ¿no? Los servicios, sobre todo, de cara a la gente que vive allí de continuo, sino a sacar el mayor rédito económico, pues, de la construcción, de la hostelería, sobre todo en las zonas turísticas. Con lo cual, es que lo que no interesa es eso, fijar población, sino fijar o garantizarse los beneficios de las temporadas de máximo esplendor en, por ejemplo, los valles del Pirineo. Claro, pero en ese sentido sí que hemos visto en los últimos 2 años que se ha incorporado al debate público por parte de las plataformas de la España vaciada el tema de la carencia de servicios por el tema de la despoblación y la falta de infraestructuras, ¿no? Pero no hemos visto el planteamiento de otros temas o el posicionamiento de otros temas, como fue en su momento el tema de las renovables, aunque era así, y como lo es ahora el tema de la vivienda o el modelo económico que estás planteando, ¿no? Entonces, quizá lo que falta, y un poco os preguntábamos también eso, ¿no? Quizá lo que está faltando es incorporar al debate público y político estas problemáticas de las que apenas se habla. Totalmente, pero es que una cosa va estrechamente relacionada con la otra. Si en las zonas turísticas están pidiendo alquileres de 800 euros al mes, ¿qué camarera se va a poder pagar la vivienda y después el desplazamiento a su zona de trabajo, que posiblemente no esté en el propio pueblo en el que reside, sino en otro pueblo del valle, ¿no? Con lo cual, el principal problema quizás se debería leer en líneas laborales, ¿no? de modelo económico orientado a las actividades laborales que dan beneficios a las empresas, y claro, una consecuencia colateral es la carencia de vivienda y la falta de medios también de las instituciones de garantizar esas viviendas. De hecho, pues en las reuniones que hemos tenido con las propias instituciones, explicándoles realmente cómo está la situación de vivienda, parece no preocuparles, porque de nuevo quizás la línea por la que se quiere ir es pues una dejación de funciones y que sean las empresas, las constructoras y todo este sistema, ¿no? de administraciones locales caciquiles, que es un poco lo que estamos comentando, quienes gestionen el problema de vivienda a través, pues eso, de construcción, a través de cesión de tierras para construir más. Quiero decir, hay muchísimas viviendas en las zonas rurales que están vacías y que se pueden recuperar de igual manera que se pueden recuperar en la ciudad. En este sentido me imagino que también habrá, porque la vivienda es una competencia compartida entre la institución autonómica y la institución municipal, y me imagino que muchas veces, no lo sé, os pregunto, vosotros que habéis estado en contacto con las instituciones, no sé si muchas veces echan las culpas unos a otros o faltan capacidad de acuerdos o voluntad de llegar a acuerdos de cooperación entre las instituciones municipales y autonómicas, porque muchas veces, además, los gobiernos serán de distinto color y entonces eso favorece una pugna política por el electorado. Mira, nosotros hemos estado intentando negociar un convenio a 3 bandas para la cesión de una vivienda aquí en el Valle de Benasque, con Paz Zaragoza. Y hemos intentado que Dirección de Vivienda, Ayuntamiento de Castejón de Sos, Comarca de la Ribagorza y Fondo Buitre y Banco, que eran los propietarios de la vivienda, llegaran a un acuerdo, y se han estado tirando la pelota al tejado las unas a las otras para escurrir el bulto. Hasta el punto que conseguimos una reunión de todas menos Comarca de la Ribagorza, que al final no se la acabó invitando, y acabaron echándole la culpa a Comarca de la Ribagorza, que era quien tenía las competencias para poder acabar de matizar este convenio colectivo. O sea que sí, no hay voluntad realmente. Se echan las competencias las unas a las otras y no buscan soluciones al respecto. Añadir que al final el análisis político de las instituciones, sobre todo de donde se toman las medidas, está localizado en las capitales. Desde las capitales no se analiza el medio rural más allá del papel que tiene actualmente, proveedor de materia prima, proveedor de energía y zona de ocio. O sea, más allá de ahí, las necesidades concretas del medio rural, oye, ese nicho de votantes no van a crear ningún conflicto. Y ya
ya tienen su propia experiencia vital propia, que tampoco comparte con la gente de la ciudad. Bueno, parece que ahora políticamente sí que hay un elemento que sí que entra en el juego, ¿no? Por parte de la España vaciada, pero parece que falta esta demanda, ¿no? Parece que al menos de momento no la están incorporando en sus demandas, pero digamos que sí que ha aparecido ese actor político que hasta ahora no preocupaba, que era el de la España rural y vaciada, ¿no? Sí, pero yo creo que se centran en las problemáticas de los servicios, ¿no? De los servicios que tiene que tener la España vaciada para poder estar a la altura de las ciudades y para que la gente no se vaya, pero no han incorporado el problema de la vivienda a sus agendas, ninguno de estos movimientos, pienso. También, bueno, perdón, un poco también el tema de la vivienda está en las agendas actualmente de, bueno, la mayoría de partidos, al menos en las capitales, porque los movimientos sociales se han encargado de ello. Ha sido un trabajo muy largo. En el medio rural, estos últimos años se hablaba de despoblación, se crearon estos movimientos que reclamaban servicios. Ahora está teniendo respuesta a nivel institucional. Entiendo, mi manera de entenderlo es que la reivindicación social y este discurso por la vivienda acabará llevando los planteamientos a nivel institucional. Al final, las instituciones, también por un tema electoralista y demás, dan soluciones a las reivindicaciones que van surgiendo. Muy bien, pues si queréis comentar algo más, si no, cierro ya. Sí, yo quería añadir una cosica pequeña. Claro. No, lo que quieras. Es que no sé qué toco los botones, vale. Que yo justo con lo que preguntaba sobre este baile, ¿no? De competencias y me pasó la pelota al tejado de una administración a otra. Esto es una cosa que pasa sistemáticamente y sobre todo las plataformas de vivienda nos pasa mucho, ¿no? Porque tenemos que... Cuando nos hemos puesto en contacto y en conversaciones con ellas, es como, bueno, no, la autonómica no, es la local. Ahora no, que resulta que es la comarca, ¿no? Y mañana será, pues, a saber quién será. Esto es una figura y una praxis que realmente está fomentada por el propio modelo legislativo, quiero decir. Son las propias normas y en Aragón es un caso súper explícito, ¿no? Y es el caso que, pues al menos que desde Zaragoza conocemos, se ve muy evidente. Son las normas aragonesas, tanto la ley autonómica de vivienda como el propio convenio que crearon, ¿no? En colaboración con el Consejo de Poder Judicial y la Federación de Municipios y Comarcas, las que permiten que las instituciones se pasen la pelota de unas a otras. Mientras que tú, por ejemplo, estás leyendo la ley autonómica de vivienda y parece de las más progresistas del Estado, pero nada más allá de la realidad. Cuando la aterrizas y cuando realmente quieres ponerte a trabajar sobre demandas del movimiento de vivienda, como puede ser la ampliación del parque público, te encuentras con que la administración local te dice que no, que es el gobierno de Aragón porque lo ponen las leyes autonómicas y en todos los decretos que sacan a nivel local, y luego el gobierno de Aragón te dice lo contrario. Con lo cual, a esto me refería cuando antes hablábamos de cuáles son las limitaciones legislativas y cuáles son los problemas de jugar con los ritmos institucionales, y no solo con los ritmos institucionales, sino con los medios institucionales. Ese es el problema que tenemos las plataformas de vivienda cuando queremos acotar o agotar nuestra lucha, nuestra reivindicación en mandatos y en normas escritas que a la vista está son puro papel mojado, vaya, como si fueran brindis al sol. Con lo cual, ni una ley de vivienda garantizará acabar con el problema estructural, ni acabará con los desahucios, ni acabará con la carencia habitacional. Ni una ley autonómica tampoco lo hará, porque además entraremos en solapamiento de competencias y eso sí que ya es el desajuste total, ¿no? Con lo cual, pues por repetirlo un poco y por incidir, lo que no se puede hacer desde el movimiento de vivienda es caer en esas trampas que te encorsetan y de alguna manera te atan las manos a lo que digan las instituciones, ¿no? Si fuéramos con una posición de fuerza todavía mayor a estas conversaciones, a estas reuniones, ninguna institución se atrevería a decirnos que la competencia es de la comarca o que la competencia es de la administración local. Con lo cual,
la línea, ¿no? No es tanto la súplica de que se cumplan las leyes o la súplica de elaborar una ley que sea mejor o que suene mejor sobre el papel, sino directamente señalar a los culpables, señalar que los métodos y los medios institucionales con las normas como materialización de la acción de las instituciones no sirven y de hecho nos llevan a callejones sin salida. En ese sentido, por lo que comentabas, ¿no? de la fuerza, o sea, ¿qué expectativas tenéis o qué previsión tenéis? Porque quizá hace unos años Stop Desahucios, la PA, estos movimientos sociales que exigían una vivienda digna, quizá tenían más presencia y más fuerza mediática, más poder mediático, y quizá ahora esas reivindicaciones, ¿no? con el paso del tiempo y con el cambio de gobierno y el cambio de políticas que al final, como estáis comentando, muchas veces son más cosméticas, como que se han diluido un poco en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué solución le veis a esto? ¿Qué previsión tenéis sobre esto? Quiero decir, iba a decir si sois optimistas, pero no os veo yo muy optimistas. Bueno, por seguir yo y ya acabo. Claro, lo mediático sí que es cierto que es muy importante, ¿no? Y sobre todo en este momento donde si no publicas y si no estás en el foco mediático parece que no existes. También la experiencia nos ha dicho, sobre todo aquí en Zaragoza, que lo que realmente hace avanzar y fortalecer el movimiento de vivienda es conseguir ampliar las bases de las plataformas con personas afectadas. No buscar esa viralidad de un tuit que denuncie cómo de mal está la vivienda en el Estado o en la comunidad o en la ciudad que sea, ¿no? Sino ser capaces de conseguir, mediante el trabajo de casos individual, victorias concretas que vayan a por el todo, no concesiones mínimas que escurran un poco el bulto y que realmente el problema persista en la familia afectada, ¿no? Sino victorias totales, pero de casos individuales. Una vez que se trabaja sobre casos que llegan, ¿no? Porque lo primero que tiene una persona afectada cuando llega a una plataforma de vivienda es una necesidad, ¿no? No puedes hacer avanzar el movimiento de vivienda si no eres capaz en un primer término de darle una solución o pelear por esa necesidad concreta y luego ya vienen los siguientes pasos, ¿no? Podemos hablar de concienciación y luego podemos hablar de acción. Y una vez que ya tenemos ese trabajo hecho y que somos capaces de llegar a las personas afectadas y las personas afectadas reciben ese mensaje como positivo, como diciendo, es verdad, desde las plataformas de vivienda se consiguen las cosas y se le da salida a mi problema individual, ya no se piensa como un problema individual, se piensa como un problema colectivo. Y eso es lo que te permite que en una convocatoria de un desahucio, por ejemplo, de tus propias bases de plataforma, pues tengas a 30 personas que ahora mismo, bueno, en Zaragoza, desde hace bastantes años, no se ve que las propias bases se impliquen tanto como, desde mi punto de vista, creo que se están empezando a implicar ahora. Pero eso no es un trabajo que nace del clic, ¿no? Y no es un trabajo que nace de las entrevistas en Aragón Televisión o en la radio, ¿no? Es un trabajo continuo que tenemos las plataformas y las personas que estamos en las plataformas de hacer. Porque si no, el movimiento de vivienda es imposible que avance. Y además, claro, luego encima tenemos que lidiar con cómo los partidos políticos, Izquierda Unida, Podemos, Partido Socialista, instrumentalizan la lucha del movimiento de vivienda, ¿no? Con la excusa de que beben de esa experiencia que es absolutamente atroz, para propulsarse como candidaturas políticas. De hecho, en Madrid pasó en las elecciones pasadas, ¿no? Con Alejandra Jacinto siendo de las mayores portavoces de la plataforma afectados por la hipoteca a nivel estatal. Quiero decir, fue fichada, ¿no? O se dejó fichar más bien por Podemos, se presentó a las de Madrid, al final, obviamente, no ganaron, pero ahí está la instrumentalización del movimiento de vivienda, ¿no? En Zaragoza también ha pasado, ¿no? Con casos muy sonados, igual que ha pasado en Barcelona con Ada Colau. Quiero decir que además de que tenemos que hacer ese trabajo de activo, también tenemos que hacer otro trabajo de análisis, de preguntarnos cómo los partidos políticos que se dicen de izquierdas, ¿no? Según ellos, del gobierno más progresista de la historia del mundo,
cómo están utilizando la lucha para neutralizar todos esos intentos combativos de avanzar el movimiento de vivienda. Irma, Javier, Sandru, no sé si queréis añadir algo a lo que comenta Nayara. Todo lo que sea añadir a lo que ha dicho Nayara, yo creo que es, bueno, es quedarse un poquito corto. El análisis ha sido, yo creo que perfecto, pero bueno, al final, por comentar la experiencia del sindicato también una parte muy importante del trabajo que hace, no, ¿sabes? No es, por cómo se entiende la plataforma como tal, no es que sea un lugar al que las afectadas vayan como si fuese una asesoría legal, soluciona el caso. No, se trata de que el propio sindicato no sea un servicio, que sea esa organización social, ese asociacionismo, de alguna manera, que luche para que colectivamente se lleguen a solucionar estos problemas. Entonces, se solucionan problemas individuales, pero de una manera colectiva, y al final no hay ninguna manera de entender el problema estructural o el problema amplio de vivienda, el problema de la clase trabajadora, especialmente de vivienda, si no se entienden estos problemas individuales. Es este planteamiento. Bueno, como ya sabéis, como buenos monoters, es tradición del programa cerrar con unas recomendaciones culturales comentando un poquito por qué las recomendáis. Entonces, pues, bueno, voy a empezar, por ejemplo, por Irma. Bueno, yo os traigo dos, ¿puedo? Sí, las que quieras. Bueno, la primera es un clásico, es una película y es un clásico en los clásicos. Es una película colombiana que se llama La estrategia del caracol, conoceréis todos y todas, yo creo. La recomiendo igual que la próxima recomendación porque yo pienso que aparte de todo lo que hemos dicho hoy, una de las grandes soluciones es la lucha y es el salirse un poco del sistema y no esperar tanto de las administraciones y crear y luchar por los proyectos propios y personales, ¿no? Entonces, recomiendo La estrategia del caracol, es una película maravillosa. Y también voy a recomendaros un programa de unas compañeras vuestras de Carne Cruda de hace aproximadamente un mes y medio. Carne Cruda suele hacer muchos programas sobre ocupación y sobre vivienda, pero hace aproximadamente un mes hicieron uno sobre Fraguas. Conocéis, supongo, todas Fraguas, es un pueblo ocupado de Castilla y dentro del programa también hacen referencia a otros proyectos de ocupación que existen también aquí en el Pirineo, de Huesca y en otros sitios, y me parece súper interesante como muestra de lo que se puede hacer obviando un poquito las administraciones y poniéndose un poquito la cresta uno. Muchas gracias, Irma. Sandru. Bueno, yo recomendaría una película del año 2001 en un ambiente, no tiene nada que ver con el tema de los desahucios, pero sí que la quería recomendar sobre todo en el día de hoy, un ambiente pues en Europa supuestamente bélico, ¿vale? Una película que se llama En tierra de nadie, que es del año 2001, de un director serbio que se llama Danis Stanovic, ¿vale? Que refleja, yo creo, una película que es las mejores que vamos, yo por lo menos vi, la sinrazón de las guerras y los enfrentamientos entre iguales, entre pobres contra pobres, y bueno, pues lo refleja como nadie. Se llama En tierra de nadie, del año 2001, ya digo, de Danis Stanovic. Muchas gracias, Sandru, por información. Como este programa no es en directo, se está grabando el 24 de febrero y han empezado los ataques de Rusia sobre Ucrania, entonces de ahí la mención. Nayara, sigo contigo. Bueno, pues yo quería recomendar una película que se llama Techo y Comida. Bueno, es la historia de una madre, ¿no?, que tiene que criar sola a su hijo y que tiene que pluriemplearse realmente para que su hijo pueda estudiar, ¿no? Cuando le llega, o sea, todo se empieza a complicar cuando le llega la orden de desahucio. Y bueno, es un poco bastante ilustrativo y bastante escena cotidiana de cómo es la realidad de los desahucios. Me parece que es que refleja bastante bien cómo es el sufrimiento, ¿no?, y la angustia que una familia tiene que soportar cuando le llega la orden de desahucio. Muchas gracias, Nayara. Y termino contigo, Javier. Bueno, como comentamos al principio, mi opción era decir sí, lo mismo que los demás. No.
No me acordaba del nombre de la peli, me estaba acordando de la canción de Silvia Pérez Cruz, que hacía la banda sonora de una película que iba sobre desahucios. Lo acabo de encontrar, que creo que se llama Cerca de tu casa, que es una película de hace unos años, Cerca de tu casa, que es del año 2015, que trata desde un plano emocional, muy sincero, muy honesto, desde el plano de una familia que van a desahuciar, que además tenía de avalista a los padres de alguien de la pareja. Es muy interesante, sobre todo eso, porque te enseña la visión de un desahucio y de todo el problema que hay detrás desde una visión particular y muy emocional. Y luego también, pues alguna lectura. Justo tenía aquí al lado el libro de Manuel Gabarre, Tocar Fondo, que explica la realidad concreta del tema del mercado inmobiliario, del alquiler del Estado español de estos últimos años. Muchas gracias, Javier, Irma, Sandru, Nayara. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por venir a este Pillando Capazo de Radio Monotes. Esperamos que lo hayáis pasado bien, que hayáis estado a gusto. Muchas gracias. A vosotros. Por darnos Muchas Gracias a gracias vosotros. por la invitación. Gracias a vosotros y a vosotros. Y recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube. Y que ahora se pueden hacer monoters en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy, desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.